Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un revólver, algo para tirar al blanco muy potente y con solo un pedazo de alambre de 85 centímetros y que puede disparar diversos tipos de proyectiles, cualquier proyectil de goma, de madera que tenga un agujero al medio, en este caso mangueras. Cabe destacar que este tipo de juguete es más para adultos que para niños. Los niños no deben usar por una razón que ya les voy a explicar más adelante, o si lo usan en presencia de un adulto responsable. Lo primero y casi único que vamos a utilizar es un trozo de alambre acerado, alambre de acero, el que comúnmente se usa para los alambrados en los campos, pero tiene que ser de acero. No deben confundirse con este otro alambre que es muy similar, pero este uno le hace así y se dobla, mientras que este uno lo dobla y vuelve de nuevo a su lugar de origen. En Argentina normalmente se conoce como alambre San Martín, no sé por qué, pero ese es el nombre comercial que tiene. Ahora comencemos con la construcción y después ya les voy a mostrar unos verdaderos tiros tipo cowboy con este tipo de juguetes. No hay muchos que conozcan este tipo de armamento, digamos. Yo lo conocí, era muy chico y gracias a un alambrador que estaba en el campo me enseñó a hacerlo. Vamos a tomar el alambre de unos 85-90 centímetros, no menos de eso, algo va a sobrar, después se corta. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a doblar acá para hacer una especie de culata. Vamos a doblarlo. Como ven, hay que hacerle mucha fuerza para que esto quede en su lugar, hay que pasarlo. Una vez que lo tengamos doblado así, que va a ser la culata de nuestra arma, lo vamos a doblar acá. Y formaremos esto. Entonces acá tenemos el gatillo ya. Y ahora viene donde le vamos a dar la potencia y la velocidad necesaria para que esto se convierta en un lanzaobjetos. Ahora vamos a tomar un caño de aproximadamente 30 milímetros de diámetro y lo vamos a fijar aquí en la pequeña morsa. Y ahora tomaremos el alambre y más o menos a 25 centímetros desde acá del gatillo, más o menos un geme así, lo ponemos aquí y hacemos una vuelta hacia atrás con todo el alambre. De modo que nos quede en esta posición. Ahora ya lo tenemos prácticamente hecho. Van a ver ustedes qué fácil que es. Y ahora vamos a doblar el alambre hasta que pase ligeramente donde va a ir el gatillo. Y lo cortamos. De esta forma ya lo tenemos hecho. Le buscamos ligeramente la vuelta para que enganche fácil. Y ahí está nuestra arma lista para disparar. Así como lo ven ustedes, a esto que parece solo un pedazo de alambre doblado, alcanza más de 60 metros de distancia los proyectiles. Como van a ver ustedes, tiene bastante potencia. ¿Y qué vamos a usar de proyectil? En este caso yo tengo pedacitos de manguera. Manguera común, manguera negra, que tienen entre 1 centímetro y 3 de longitud. Esto se coloca acá, se engancha y se dispara. Les puedo asegurar que va lejos, lejos la munición. En instante nomás lo vamos a probar haciendo todo tipo de disparos, pero antes yo le voy a fabricar una mira para que sea más fácil el apuntar y dar en el blanco.
Para hacer la mira es muy sencillo, vamos a hacer un ojito con alambre blando, este ya normalmente alambre negro, alambre de atar finito. Hacemos un arito para que nos quede esto. Y esto la vamos a montar aquí, detrás de donde se hace la cola del disparador, que no moleste. Y la enroscamos aquí. Y ahora hacemos lo mismo con otro pedazo y lo vamos a fijar acá en la vuelta que queda al medio, no en la que se abre, sino en esta. Hacemos lo mismo, cortamos un pedazo de alambre, le enroscamos una vuelta o dos, ahora lo prolijamos, juntamos la vuelta. Tengan en cuenta esto de dejarlo más largo, después lo van a ir cortando, ¿no?, para calibrar la mira. Por ahora lo dejamos ahí. Y ahora presten atención a esto porque van a tener una enseñanza más en este video. Vamos a usar el cianoacrilato, vienen de distintas marcas, Cola Loca, Pegamil, Loctite, hay muchísimas clases de marcas, tiene que ser pegamento instantáneo. Y también vamos a tener aquí en una jeringa un poco de bicarbonato en polvo, el que se compra en las farmacias. Vamos a ponerle aquí para fijarlo, con cuidado de que no nos caigan los dedos. Ponemos un poquito ahí, miramos que esté medianamente derecho y le espolvoreamos un poco de bicarbonato. Apenas entra en contacto, ya queda pegado. Y esto ya no se moverá más. Una vez que lo tengamos pegado, giramos, esto está torcido ahora, lo giramos para que quede justo en la línea. Y acá hacemos lo mismo dejándolo hacia arriba al otro. Se hace exactamente lo mismo. Y les puedo asegurar que esto se transforma en una piedra. Esto queda muy duro, ahora lo pueden doblar y ya no se moverá más, no necesita ninguna fijación extra. Y ahora simplemente apuntamos que la mira pase por el centro del ojito y disparamos. Este sistema de pegamentos se los voy a dejar en un video aquí en el ángulo superior derecho de sus pantallas. Créanme que lo van a poder utilizar para todo. Véanlo ahí. Haciendo clic en la I de información, que no se van a arrepentir. Bien, ahora ya lo tenemos listo. Uno de los mejores proyectiles que pueden utilizar es un tapón de botella, un corcho, que se llama corcho, esos tapones de los vinos. Bueno, le hacen con el mismo alambre, lo agujerean en el medio a lo largo y lo pueden cortar en la mitad y le quedan 2 proyectiles por cada corcho que tengan. Lo enhebran acá y listo para disparar. Pero si no, también pueden hacer estos proyectiles de goma como les había mostrado. Lo enhebran acá de distintos largos, medidas, pero el corcho anda espectacular y es el menos peligroso por si tienen que tirar por ahí, que no le vayan a pegar a nadie. Un corcho no hace nada. Una vez que lo tengamos ahí, directamente podemos disparar al techo, por ejemplo. Como ven, el disparo es muy fuerte. Ahora vamos a hacer disparos ya con puntería y todo. Tira bastante fuerte y lejos, simplemente con esto. Bueno, y ahora sí, lo que ustedes estaban esperando, para que vean que yo no hablo mentiras, y les aseguro que soy bastante buen tirador. Van a ver que se van a encontrar con el tirador más rápido de todo el oeste. Vamos a probarlo. Pero antes yo te aconsejo que te suscribas, porque este video te va a divertir al menos un rato. Y si te suscribís, también podés seguirme en mis redes sociales, que aquí te estoy dejando la dirección. Vamos a probar tiro con semi apoyo. Dos tiros calentamiento y ahora sí.
Opa. Volteamos el protector de la cámara. De rebote también vale, ¿eh? Le estoy tirando todo el rebote ahora. Todo es el rebote. Vamos de frente. Están bravos los indios. Vamos a ver cómo repelemos desde aquí el ataque. Ponete cubierto, Loli. Ponete cubierto. No impidas el tiro. Espera. No estoy herido. Vení, escóndete acá. Trae los cadáveres. Paso acá y juntar todas las cosas empacamadas que hay, ¿no? Yo cuando era chico jugábamos a las guerritas entre un lado y otro, nos poníamos 10 metros y nos tirábamos corchazos todo el día. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartirlo para que lleguemos a más personas. Amigos, será hasta que nos veamos.